llaman chum o cortocircuito. La vellosidad intestinal tiene esa particularidad. ¿Y por qué la tiene? Bueno, ahí los libros hablan de que cuando a través de la arteria, que irriga, nutre o lleva la sangre oxigenada a la vellosidad intestinal, digámoslo así, que inmediatamente empieza la entrega o el suministro de oxígeno para satisfacer, digámoslo así, las demandas que tiene la vellosidad intestinal. Tiene demandas porque la vellosidad intestinal, ella no solamente es absortiva, sino que ella tiene enterocitos en su superficie que se encargan de producir enzimas para la digestión. Entonces, todos estos enterocitos necesitan el suministro de oxígeno. Entonces, cuando se dan esos chum o colaterales, eso permite que la vellosidad intestinal, antes de llegar acá al ápice o a la punta de la vellosidad, ya empieza a ocurrir la entrega de oxígeno. ¿Ok? Eso es en condiciones normales. En condiciones normales, los puentes o chum arteriovenosos que se dan en la vellosidad son una manera de garantizar el suministro o el aporte de oxígeno de manera inmediata a la vellosidad antes de que la sangre llegue acá, al extremo de la vellosidad. Ya empieza la entrega de oxígeno en ambos sentidos porque hay chum o cortocircuitos arteriovenosos. Pero si viene una condición patológica en donde se altere o se comprometa la circulación plática, puede ser que la parte más basal de la vellosidad se nutra de ese oxígeno, pero la punta de la vellosidad quede sin suministro de oxígeno. Y ahí viene el problema de que la pared intestinal puede tener necrosis, o sea, puede sufrir isquemia primero, isquemia por falta de perfusión, y después de la isquemia viene la necrosis, y después viene si eso ocurre, la pared intestinal se puede perforar, ¿ok? Además, fíjense cómo la vellosidad tiene en el medio el vaso pilífero en la parte central. El vaso pilífero va a ayudar a la absorción de las grasas. Es el que se encarga de la absorción de la grasa. Pero el vaso pilífero absorbe la grasa por efecto de quién, a ver si saben. Bueno, claro, los kilomicrones es la manera como ellos se transportan, pero ¿quién mueve el vaso pilífero? El vaso pilífero es como ordeñado. Es como ordeñado, o sea, para que pueda transportar esos productos liposolubles. La contracción de la muscular de la mucosa. Las fibras de la muscular de la mucosa son las que se encargan de contraer el vaso pilífero. Eso se dice, la mayor parte del oxígeno fluye directamente desde las arteriolas a las venas, fíjense. ¿Por qué? Porque funciona como una estructura de cortocircuito o chum, por su estrecha proximidad, sin llegar a la punta de la vellosidad. Bueno, nos quedan 10 minutos, todavía podemos hablar un poquito de esto. Ok, los movimientos de propulsión y mezcla de los alimentos. Ya mencionamos esto, que para que se dé una adecuada digestión es necesario que los alimentos permanezcan cierto tiempo en cada porción del intestino y se mezclen. ¿Ok? Para que eso ocurre desde que ingerimos los alimentos, como ocurre por ejemplo en la boca, luego viene la deglución. En la boca, ¿qué vamos a hacer? Los movimientos de masticación. La masticación ya dijimos que corta los alimentos y los tritura. Y ahora vez los mezcla con la amilasa y la lipasa salivar, ¿verdad? Para que comience la digestión de los hidratos de carbono y de la grasa. Pero una vez que ya ha ocurrido ese proceso de masticación, que es muy importante, triturar los alimentos y mezclarlos,
ellos deben de seguir su camino, deben de seguir su tránsito. Y para esto tiene que ocurrir una fase muy importante que es la deglución. Es decir, tenemos que tragar los alimentos. La deglución pareciera así como que tan fácil, no tragar. Pero no saben lo complejo que es. Dentro de todos los procesos, uno de lo que más cuesta aprenderse es la deglución. La deglución es uno de los procesos de la digestión más complejos porque tiene mucha participación que tiene que ver con el sistema nervioso central, tiene que ver con los pares craneales, ¿ok? Y tiene que ver con la manera como nosotros protegemos nuestra vía respiratoria de los alimentos para que no nos atragantemos. Entonces, esa deglución tiene una fase faríngea, ¿ok? Una fase que se inicia en la faringe, que como dice la lámina, es una fase que no está controlada por la voluntad, es involuntaria y consiste precisamente en el paso de los alimentos del bolo alimenticio desde la faringe al esófago. ¿Cuándo ocurre? Cuando el alimento está listo para la deglución, porque ya se ha triturado, se ha cortado y se ha mezclado con las enzimas. En este momento, él es empujado hacia atrás por la lengua. Entonces, fíjense, la lengua es movida por el 12º par craneal, que es el hipogloso mayor. Entonces, si yo no tengo un tallo cerebral funcionante, tengo una lesión mental, una lesión neurológica, no voy a tener ese mecanismo de deglución íntegro, porque necesito la lengua para empujar los alimentos hacia atrás, hasta la faringe. ¿Ok? Luego, esa es la fase involuntaria. ¿Ah? ¿No es la fase voluntaria? El empuje de la lengua hacia atrás. No, eso es involuntario. O sea, ese es el involuntario de la base. Sí. El bolo alimenticio estimula, o es, creo que está, sí, tenéis razón. Sí. Tenéis razón. Creo que están cambiadas las etapas. La fase involuntaria de la deglución es cuando el bolo alimenticio se pone en contacto con receptores que están en los pilares faríneos. Los pilares faríneos tienen muchos receptores que envían impulsos hacia el tronco encefálico. Sí, tienes razón, Ronald. Hay un error ahí en la lámina. Y eso origina que los músculos, todos esos músculos que están allí conformando vamos a ver, la faringe. ¿Cuáles músculos hay allí? Los constrictores. Ah. Los constrictores. Está el sapingofaringio, el estilofaringio, el amígdalo que va Todos esos músculos que son bastante complejos van a ser estimulados, sus contracciones, y al contraerse estos músculos, el paladar blando, aparte del paladar blando, es empujado hacia arriba, se levanta el paladar blando. Y el efecto que tiene el levantamiento del paladar blando es tapar o cerrar las coanas. Por eso cuando deglutimos, los alimentos no se nos vienen por la nariz, porque al elevarse el paladar blando se cierran las coanas. En los niños, van a ver muy frecuentemente cuando estén de guardia, llega la mamá corriendo porque el muchachito estaban alimentando y se le salió la leche por la nariz. Es porque este mecanismo de la deglución faríngea todavía no es muy maduro. Entonces el paladar blando no se eleva adecuadamente y ellos a veces pueden botar el contenido por la nariz. O también se ve en personas que tienen enfermedades neurológicas, neurodegenerativas o enfermedades que afectan la mielinización. ¿Okay? Pueden tener problemas para deglutir. Se ven los ancianos que tienen algunas enfermedades, por ejemplo la enfermedad de Parkinson, la esclerosis múltiple, todas esas enfermedades que la ELA, ¿okay? la esclerosis lateral amiotrófica, que afectan la neurona motora superior e inferior, van a alterar la deglución. Entonces el paladar blando es empujado hacia arriba, se cierran las coanas y a la vez hay unos pliegues que se llaman pliegues palato-faríneos, que los pliegues palato-faríneos son empujados hacia adentro, hacia la línea media.
formando como una especie de hendidura sagital por donde va a pasar el bolo alimenticio. ¿Ok? Los pliegues parastofaringios se aproximan, o sea, se acercan, van hacia adentro y forman esa hendidura sagital por donde va a pasar el bolo alimenticio. A la vez que ocurre esto, para proteger la vía respiratoria, las cuerdas vocales se aproximan, se unen y la epiglotis, en la estructura de la glotis, ustedes saben ese cartílago que tiene forma de lengüeta, en los niños tiene la forma de la letra omega del alfabeto, ¿ok? Y en el adulto es como, tiene una forma más alargada, ¿ok? Esa epiglotis, que es la que nosotros cuando hacemos la laringoscopia y vamos a intubar al paciente, la identificamos, esa epiglotis cubre la laringe. O sea, la función de ella es cubrir la laringe. ¿Para qué? Para que los alimentos, cuando deglutimos, no vayan a la vía respiratoria. A la vez, fíjense, que ocurre esto, se eleva el paladar blando, se cierran las guanas, se aproximan los pliegues palatofaringios, se forma una hendidura sagital por donde va a pasar el bolo alimenticio y las cuerdas vocales se aproximan y la epiglotis cubre la laringe para proteger la vía aérea. Si yo tengo un viejito encamado, o tengo un niño encamado, o tengo una persona que consume fármacos que deprimen el sistema nervioso, o tengo una intoxicación etílica, ¿ok? O tengo abuso, consumo algún depresor del sistema nervioso, consumo ilícito de algún depresor del sistema nervioso, ¿qué va a pasar? Que puedo tener estimulación del reflejo vagal, vomitar, y no tengo mis reflejos protectores de la vía aérea, que necesitan tener integridad neurológica. Y eso es lo que ocasiona la pérdida de esto, de que no se eleve el paladar blando, de que las cuerdas vocales no se aproximen, que la epiglotis no cubra la laringe, ocasiona que la broncoaspiración. La broncoaspiración. Es decir, que el contenido gástrico se vaya hacia la vía respiratoria. Y entonces ahí sí se destruye todo, se altera la estructura bioquímica del surfactante, las bacterias que están en la boca van a los pulmones, viene la neumonía. Ok, a la vez que ocurre esto, el esfínter esofágico superior, tiene que relajarse. ¿Para qué? Para que el bolo alimenticio pueda seguir su tránsito. ¿Ok? El esfínter esofágico permanece contraído, o sea, no relajado, entre una deglución y otra. Evitando que nuestro estómago, que tengamos aerofagia, evitando el paso de aire al esófago en la respiración. O sea, el esfínter esofágico inferior, si no estamos tragando, él va a estar contraído. Él se va a relajar cuando deglutimos. Porque si nosotros tuviésemos el esfínter esofágico superior todo el tiempo relajado, tendríamos aerofagia. Hay gente que sufre de aerofagia, es decir, deglutir aire. Estuviéramos todo el tiempo como timpanizados. Se llama timpanismo, ¿no? Cuando el abdomen está lleno de aire, ¿no? Entonces, por eso, entre una deglución y otra, el esfínter esofágico debe permanecer contraído. Okay. Entonces, en la faringe se va a iniciar una onda peristáltica, o sea, una onda de desplazamiento peristáltico que impulsa o desplaza el bolo alimenticio. ¿Ya son las 5? Sí. Okay. Pero no sé si terminamos un momentico esta lámina, que es el control del sistema nervioso de todo esto. Fíjense, participan varios pares craneales. El quinto par, que es el trigémino, ¿ok? Porque, ¿qué función tendría el trigémino aquí? Los músculos de la masticación, el glosofaringeo.
¿Qué es paracranial el glosofaringeo? El novelo paracranial. Ajá. ¿Qué inerva el glosofaringeo? ¿Ah? Los músculos peristafilinos. Ok. Y el bulbo raquídeo, porque ahí están los orígenes reales de estos paracraniales. Ok. Y ahí se encuentra en ese bulbo raquídeo el centro de la deglución, que es protuberancial, está en la protuberancia. De ahí salen impulsos motores que van a la faringe. ¿Quién estimula ese centro de la deglución? Todas las terminaciones o todas las áreas que sean inervadas por el trigémino. La masticación, la parte sensitiva, etc. O la parte posterior de la lengua. Acuérdense, por detrás de la vela igual, que ¿quién lo inerva? El glosofaringeo, y en la cuerda del tímpano, la parte de los 2 tercios anteriores, que es el facial. Okay. Entonces, los estímulos procedentes de los nervios trigéminos y glosofaringeo estimulan el centro de la deglución, que es protuberancial. Estos impulsos motores, de ahí salen impulsos motores que estimulan la faringe y la parte superior del esófago, originando primero un peristaltismo inicial que se llama peristaltismo primario, que es el que ocasiona esa onda de propulsión, que esa onda de propulsión desplace el bolo y es iniciada precisamente en la faringe. Y un peristaltismo secundario, ahí está otra vez el error ortográfico, un peristaltismo secundario que es generado o que se produce cuando el esófago se distiende, la distensión esofágica. Ajá. Aquí lo vemos en la lámina donde está el centro de la deglución, el tallo cerebral, la faringe, las estructuras que habíamos mencionado, la epiglotis, las cuerdas vocales que se tienen que aproximar, el velo del paladar, donde está la úvula, ¿ok? Eso también es glosofaringeo, ¿verdad? Por eso cuando hay parálisis de eso, cuando vean semiología, que vayan a explorar esos paracraniales, ustedes con un baja lengua le tienen que decir al paciente, deprimir la lengua y ver la simetría del velo del paladar. Porque hay un signo que se llama signo de la cortina, donde está el velo del paladar asimétrico o caído. Si nosotros exploramos un paciente que tiene problemas de la deglución, tenemos que tomar en cuenta todo eso. Ajá, sigamos, que creo que ya. Ajá, listo. Aquí empezamos ya la parte que les decía, la parte perspectiva del.